Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos con un gran artista, él es Alejandro, y les vamos a hacer una entrevista en la cual le vamos a hacer unas distintas preguntas de su experiencia teatral. Listo, entonces Alejandro, cuéntame desde tu experiencia, ¿qué estrategias didácticas consideras más efectivas para la enseñanza de la creación escénica? Bueno, desde mi experiencia, creo que de enseñanza la forma más eficaz para mí como estrategia para la creación escénica, primero, además de la improvisación, creo que es la interpretación. O sea, siempre que uno va, por ejemplo, desde mi caso, que soy bailarín, creo que el escuchar la canción, lo que está diciendo, el ritmo, los instrumentos, creo que va mucho hacia la creación escénica porque, digamos, en el baile no solamente son pasos, sino también son lo que es, por ejemplo, interpretar un beso, interpretar un abrazo, el sol, la luna, los sentires. Entonces creo que es el dejarse llevar, una enseñanza que yo siempre he dicho es déjate llevar, qué te dice la canción, qué sientes, digamos para un bailarín, como creo que también para un actor, sea teatral, de cine, siempre lo que lo hace sentir la escena, lo que lo hace sentir la música, hasta las vibraciones, creo que es una de las cosas más importantes y la enseñanza que para mí es la más efectiva, que es el dejarse llevar y qué es lo que sientes que podrías hacer en esto, cómo te sentirías, cómo lo interpretarías. Oh, qué interesante. Bueno, y ahora cuéntame cómo equilibras la técnica y la creatividad en el proceso de formación de los estudiantes o intérpretes. Bueno, yo como docente de artística, digamos que para la creación escénica es de mi ámbito, que es la danza, creo que una de las mayores dificultades sería como el convencionalismo. O sea, porque si dicen un beso, uno ya interpreta acá, si dicen cabeza, uno interpreta acá. Hay muchas cosas que ya la gente ha hecho, entonces como que el convencionalismo es uno de los problemas más grandes que tal vez tiene un docente porque eso lo que lo tiene que pullar para hacer cosas nuevas. Así como es un problema, también es como un estímulo para uno también ser mucho mejor docente, no obviamente como otros, porque hay muy buenos docentes, sino como hacer diferencial. Entonces yo creería que al verlo como una dificultad también es como una oportunidad de ser más innovadores, como de salir de ese convencionalismo y de hacer lo mismo y de proponer cosas nuevas. Entonces creería que al ser también como el gran problema para mí como docente es como esa oportunidad de tengo que explorar hasta en cosas que yo no he visto, tengo que instruirme más a mi persona para poder brindar así como un mejor servicio hacia mí como docente, hacia mi cerebro y mi cuerpo para que aprendan cosas nuevas, para yo poder instruir a las personas, a mis alumnos en cosas diferentes. Súper, cuéntame para ti cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes o los artistas al enseñar la creación escénica y cómo las elaboras. Yo creo que en la creación escénica, el seguir aprendiendo, el aprendizaje y la improvisación, creo que en parte para mí como docente lo es casi todo. ¿Por qué razón? Porque una persona que no está instruida, no ha aprendido bases, al menos de lo que va a enseñar, y no va a proponer cosas nuevas, así sea un paso nuevo, no sirve como docente. Porque creo que la función del docente, además de enseñar cosas que ya se saben, es enseñar cosas nuevas, hasta el propio conocimiento de uno, transformándolo y más como artista. No se le puede decir a un historiador, por ejemplo, que enseñe algo nuevo si pues la historia ya pasó, la historia se sigue formando. Pero tal vez yo como un profesor de baile puedo hacer cosas nuevas, puedo hacer pasos nuevos que van desde mi improvisación, pero ante todo van desde mis conocimientos a lo que yo he explorado sobre ese género para hacer cosas nuevas. Entonces creo que va muy de la mano. Si tú quieres aprender a improvisar, tienes que estudiar. Si quieres ser, no sé, un buen coreógrafo, un buen profesor de teatro o eso, tienes que primero estudiar toda la teoría, tienes que aprender la teoría, tienes que aprender, mejor dicho, hasta la historia, para poder hacer cosas nuevas y que la gente diga, esta persona está muy bien instruida y es capaz de interpretar o de hacer cosas que en verdad nadie se le hubiera ocurrido. Me parece bien lo que usas. ¿Tú sabes qué papel juegan la improvisación y la exploración en el aprendizaje de la creación escénica? En este caso, el baile, que es tu fuerte. Bueno, yo creo que la técnica y la creatividad en el proceso de información para equilibrarla, primero, que la creatividad tiene que ser un punto fundamental, sea para un intérprete, un bailarín, o eso porque es donde nace la innovación. Siempre de la innovación salen cosas nuevas, se distingue mucho a la persona, porque si nos quedamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo de una persona y de otra, pues como que se llega a la monotonía artística, o sea, no se sale, no se muestra algo nuevo. Y digamos que con la técnica también es algo muy subjetivo, porque la técnica puede ser de ballet, puede ser estilo salsa, bachata, pero muchas personas tienen su propia técnica. Claro, tienen bases de ballet, tienen bases de rumba, tienen bases de afrocubano, tienen bases de muchas cosas.
hasta italianas, por ejemplo, que nosotros estamos apropiados mucho con las cosas colombianas. Pero yo creo que la técnica equilibrada con la creatividad tiene que ver desde formar uno la propia técnica, no copiarse, sino crear uno la propia técnica, desde los conocimientos básicos de cada género, juntarlo con la creatividad de innovar, tener un pensamiento más creativo, si voy a hacer esto lo quiero interpretar de otra forma, y el equilibrarlo sería como, así como somos de creativos, esa creatividad tiene que ir con ciertas bases. Así si yo quiero hacer, digamos, no sé, un giro, quiero hacer una interpretación, quiero que la gente lo sienta, pero yo no tengo que hacerlo con un movimiento muy duro, sino tengo que hacerlo con un movimiento muy suave y con la mano así, que tiene que ir esto, lo otro. Entonces tiene que ir muy equilibrado porque es más lo que queremos transmitir a que si lo estoy haciendo bien o mal, porque es lo que queremos mostrarle a la persona. Entonces, si en verdad funciona, pues entonces lo estamos haciendo bien. Pero si la persona no lo entiende, más que técnica, creatividad, es que no lo estamos transmitiendo como lo queremos hacer. Entonces es algo muy subjetivo que debemos de haber equilibrado. Bueno, ¿cómo adaptas tus métodos didácticos a diferentes tipos de estudiantes o niveles de experiencia? Mis métodos didácticos los adapto mucho a, como se dice, no la experiencia de cada persona, sino tal vez sus capacidades también físicas, porque, claro, digamos, la capacidad física tal vez de un niño a una persona ya de la tercera edad no van a ser las mismas, o un adolescente a un adulto mayor. Entonces creo que también, como me arraigo mucho a, bueno, trabajo con niños, trabajo con adultos mayores, que tengo que mirar, por ejemplo, también sus capacidades físicas en términos de lesiones o eso. Por ejemplo, yo como docente pregunto como si tienen alguna lesión, a los niños, que primero que si comieron bien, que si están mal, porque los niños son un poco más propensos a eso y los adultos son un poco más propensos a lesiones. Entonces digamos que yo desde mis experiencias adapto mis métodos según eso a, bueno, y la clase va a ser más intensa porque pues tengo gente un poco más joven, tengo gente que ya tiene un poco más de conocimiento, por ejemplo en el caso de la salsa, la bachata, y hay momentos donde yo tengo adultos mayores, vienen más que todo a aprender social, entonces debo ser un poco más comprensivo, no debo llevar la clase a coreografía, sino solamente aprendizaje básico. Entonces creo que eso también depende mucho de mi criterio y desde el punto de vista y el poder que me están dando a mí, por ejemplo, en academia, o si es trabajo más que todo por aparte, que yo desde una personalizada o eso yo tengo que estudiarlo, y como docente creo que es muy importante no solamente enseñar sino saber a quién le estamos enseñando, porque eso también hace la diferencia entre no sé, un enseñante y un profesor. Qué interesante lo que nos compartes. Y pues por última pregunta, quisiera saber pues qué importancia tiene el cuerpo y la voz en la formación de un creador escénico y cómo lo trabajas en tus clases o en la escena. Bueno, yo creo que el cuerpo y la voz son muy importantes, tanto como a mí como artista, creador escénico, bailarín, porque digamos, primero la voz tiene que ver con la intensidad, mi cuerpo es mi instrumento, siempre lo he dicho, sea tanto intérprete de televisión, teatro, bailarín, todos somos artistas y todos estaríamos de acuerdo en que nuestro cuerpo es nuestra herramienta principal. Y en nuestro cuerpo se encuentra la voz, que es una de las cosas más importantes. Digamos, como para una persona de teatro, su voz, su porte es muy importante, tal vez para un bailarín, sus piernas, su técnica debe ser muy importante. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, que el cuerpo y la voz, tras de ser una de las cosas más fundamentales, se tienen que trabajar. Por ejemplo, una persona que no se cuida físicamente, que no cuida su voz, por ejemplo, eso pasa mucho con los profesores de baile, en mi caso, que nuestra voz se ve a veces muy afectada porque al momento de enseñar, gritar, contar y todo eso, nos lastimamos mucho. Tal vez para una persona que actúa de su voz tiene que ser su principal herramienta, y en cambio para nosotros nuestra principal herramienta es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es lo que muestra nuestro arte. Entonces, pues yo creo que como la plasmo a las demás personas es con eso, de, digamos, en mi caso, que digan como si al profe se le nota la técnica, se le nota un buen porte, digamos, no meternos tal vez con los temas físicos, de gordo, flaco, delgado, musculoso, ancho, pero digamos como que se diga como el profe se ve que se cuida, porque eso también es ahí la diferencia entre una persona que solamente va a enseñar algo que sabe, a una persona que se ve que es algo que lo lleva practicando y tiene el criterio propio para venir a impartirlo. Entonces yo creería que esa sería mi respuesta, que la voz y el cuerpo son una de las principales herramientas, sin más decir que la principal. Y la forma de mostrarlo, la forma en que se demuestra en las clases o en la escena, es siempre mostrando lo que es técnica, confianza en sí mismo, porque la confianza es una de las cosas más importantes, y ante todo el esfuerzo, la pasión. Porque si uno como artista, ante todo artista, que es el que plasma algo, plasma una idea de forma física, pintura, teatro, lo que sea, muestra su pasión. Entonces, para mí, eso sería lo más importante. Vale, Alejandro, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Estás bien.